Vamos a esperar que se vayan los niños, ¿verdad? Es una victoria más el poder estar acá, reunidos como familia de Dios. Imagínense, somos de diferentes países, de diferentes lugares, y estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos un mismo Padre espiritual. Todos somos hijos de Él. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y lo ha recibido en su corazón, tiene un Padre. Esa es una bendición muy grande, de la cual nosotros debemos de darle gracias a Dios. Quiero leer un verso, pero antes de leer este verso, quiero hacer un anuncio para todos los servidores. Todos los servidores. El día 12 nos vamos a estar reuniendo acá a las 7. A las 12, perdón, el día 12 a las 7 nos vamos a estar reuniendo acá. Viene una actividad en la cual hay que desarrollar, y entonces va a ser muy importante que usted esté acá, ¿verdad? Para trabajar en esa actividad. Amén. Así es de que no se le vaya a olvidar. Si algún servidor no ha venido, avísele para que pueda también estar aquí en ese día. Antes de entrar al mensaje de la palabra, quiero leerle un verso, quiero bendecir su vida. Y dice, libro de Colosenses, capítulo 1, el verso 10. Varias familias andan de vacaciones, es tiempo de vacacionar, ¿verdad? Está haciendo mucha calorcita, pero qué bueno que usted está acá. Dice el verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es importantísimo, hermano. Abra su corazón en este día y entienda este verso. Es muy importante crecer en el conocimiento de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque el mundo viene con todo en contra de Dios. Y si nosotros no llegamos a conocer a Dios, posiblemente podamos ser engañados. ¿Sabe usted que el mundo está en contra de Dios? Vea cómo están los tiempos y se va a poner peor. Por eso es una urgencia que conozcamos nosotros quién es Dios. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a orar. Que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, nos abra el conocimiento para darnos cuenta quién es Dios. Padre, yo te doy gracias por cada familia que está aquí en esta mañana. Nos hemos reunido, Señor, como familia, una sola familia, la iglesia, amado Dios, de la cual necesita, Señor, mucho conocimiento, Señor, tuyo. Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y nos haga ver, Señor, nos haga concientizar quién eres tú, Señor. Revélate a cada uno, amado Dios, en sus hogares, en sus trabajos. Acá, Señor, cuando esté la palabra que tú estés hablando, Señor, que haya un conocimiento mayor, Señor, de quién eres tú. Y guarda sus vidas, Señor, de todo ataque, de todo engaño, Señor, del enemigo. Amado Dios, seamos familias sólidas, Señor, fundadas en Cristo Jesús, en la roca inconmovible. Pero es necesario conocerte para poder, Señor, permanecer firmes, Señor, ante toda circunstancia que el enemigo envíe a nuestras vidas, Señor, de engaño. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Pedimos también que bendigas, amado Dios, la palabra que se va a compartir en esta mañana. Señor, que sea de bendición para los corazones.
Ayúdame, Espíritu Santo, a poder dar, Señor, esta palabra, Señor, a todos los que están acá y aún los que nos ven por las, Señor, por línea, Señor, que puedan ser bendecidos también en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, te amamos y te bendecimos. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Hemos venido hablando acerca del llamado, de la predestinación y todas esas acontecimientos de los cuales Dios trabaja cada día en nosotros, que es muy necesario. Pero vamos a hablar en este día acerca de la conducta de la iglesia o la conducta del creyente. Ya cuando llegamos a esta altura del capítulo 4 del libro de Efesios, nos damos cuenta de que aquí se presenta un hombre nuevo, el cual es nacido del Espíritu Santo y el cual es necesario que se vaya regenerando a través de unos mandatos que la palabra nos pide aquí en este verso 4. Vamos a leerlo de Efesios 4 del 1 al 6 y dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! Qué precioso, ¿no? En este día llegamos a una nueva sección, que es esta epístola del libro de los Efesios. Aquí podemos ver la conducta de la iglesia y usted y yo formamos parte de esa iglesia. Y aquí se tiene que detallar de cómo la iglesia se camina en esta tierra. ¿Cómo camina? Es cierto, ya estamos sentados en lugares celestiales, pero estamos aquí con los pies en esta tierra todavía, y durante andemos en esta tierra necesitamos caminar de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Hemos visto el llamado celestial y ahora aquí vamos a ver, como le dije al principio, el andar terrenal del creyente. Cuando habla de un andar terrenal, no está hablando de un andar mundano, sino de un andar espiritual, de un hijo, de una hija de Dios. Hemos visto cómo Dios ha venido hablando a nuestras vidas. Y la verdad es que los verdaderos cristianos, quienes componemos la iglesia, ya estamos sentados en lugares celestiales. A eso le podemos llamar la iglesia invisible. Pero la iglesia se tiene que ser visible aquí en la tierra. ¿Por qué razón tenemos que ser visibles aquí en la tierra? Porque tenemos que predicar el evangelio. Dígame, ¿quién más va a predicar el evangelio? Usted ha visto todo lo que ha acontecido en estas Olimpiadas y siguen sacando más detalles, cosas que no nos deberían de impactar a nosotros ni de ponernos temor, sino que debería de alegrarnos. ¿Sabe por qué? Porque eso quiere decir que la venida de nuestro Señor se aproxima. Eso tiene que darnos alegría. ¡Ay, qué bueno! Que sigan haciendo lo que quieran. Pero sí, el espiritual discierne que la venida de nuestro Señor se aproxima. Y para eso nosotros tenemos que estar totalmente listos. La iglesia en este capítulo 4 es considerada como un hombre nuevo. Como un hombre nuevo. Se ha considerado que esta epístola del libro de los
Efesios, es comparada o es alineada o va a la par del libro de Josué. ¿Por qué del libro de Josué? Porque antes de que Josué entrara a la tierra prometida, Dios había dado una promesa a Abraham, Isaac, Jacob y aún a Moisés. Les había prometido una tierra. Pero para poder disfrutar de esa tierra, tenían que poner en acción una palabra que se llama posesión, poseer, adquirir. Ellos no podían disfrutar de esa tierra a menos de que tomaran posesión de ella. Entonces podían disfrutar de esa tierra. La iglesia para estos días, según el libro de Efesios 1, dice de que Dios nos ha bendecido con toda la bendición espiritual. Pero no vamos a poder nosotros disfrutar de esas bendiciones espirituales a menos de que poseamos esas bendiciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la bendita palabra de Dios. A través de la palabra, allí nos vamos a dar cuenta. Porque hay mucho pueblo creyente que no le gusta leer la palabra de Dios. Espero que aquí no, ¿verdad? Que aquí todos seamos lectores de la palabra. Que tengamos una pasión por la palabra. Que nos gocemos al leer la palabra. Porque allí está todo lo que nosotros buscamos. Dios tiene todo lo que nosotros buscamos. Pero si no la leemos, ¿cómo nos vamos a poseer de todo ello? Decía al principio, ya estamos sentados en lugares celestiales. Pero la iglesia tiene que estar acá por un tiempo más, con los pies en la tierra, predicando el evangelio de Jesucristo. Y lo tenemos que hacer con gozo y con alegría. Con gozo y alegría. Porque estamos cumpliendo algo que Dios ordenó al ser humano, a todo aquel que en él creyera. Así es de que cuando Josué cruzó el río Jordán, escuche bien, es un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pasaron el río Jordán, se adueñaron de la tierra. Ahora, ¿por qué es un símbolo de todo esto? ¿Y a dónde está ubicada la iglesia ahora en día? Ahora en día estamos ubicados en la resurrección de Jesucristo. En esa parte la iglesia tiene que caminar. Ese fue el mensaje que todos los apóstoles comenzaron a dar desde que Jesús ascendió al cielo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Le estoy dando todos estos detalles antes de llegar a los versos que queremos tocar, que hemos leído. Así es de que el creyente tiene el privilegio hoy de entrar y ocupar ese lugar espiritual. Todo aquel que viene a Cristo, que ha creído de corazón en nuestro Señor Jesucristo y lo ha recibido por fe, escuche, viene a este lugar. Les decía el día viernes, en las iglesias pueden haber muchos cristianos, puede estar llena una iglesia de muchas personas, pero no todas las personas son convertidas a Cristo. No todas están convertidas a Cristo. Por eso es muy necesario que nosotros nos examinemos. ¿Será que me he convertido a Cristo de veras? Porque a veces podemos recibir a Cristo porque nos empujan, porque nos obligan. Confiésalo, es tu Salvador, confiésalo. Y tal vez, ¿verdad? Para que ya no le estén diciendo nada, dicen, vaya pues, lo voy a confesar. Pero no hubo arrepentimiento de corazón, no hubo convicción en su corazón. Por eso que la persona que viene a Cristo Jesús tiene que haber convicción en su corazón de quién es Cristo para su vida. ¿De quién es Cristo para su vida?
Ahora, vamos a... Nosotros hemos sido llamados a un lugar muy exaltado. Y por esa misma razón, nosotros tenemos que caminar en este mundo de acuerdo a esos versos que acabamos de leer. ¿Por qué razón? Porque usted ha sido llamado. ¿Verdad que ha tenido un llamado? Hablamos del llamado hace 2 domingos. Hablamos del llamado. Usted tiene un llamado. Y ese llamado es muy exaltado. Porque se lo hicieron del cielo. Se lo hicieron del cielo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo nosotros nos conducimos en este mundo. No podemos vivir en la primera etapa de cruzar el Jordán, ¿verdad? No podemos vivir solo con el llamado de pretender ser personas espirituales, porque así hay muchos creyentes. Pretenden nada más ser personas espirituales, pero cuando usted ve los frutos, allí ve usted que es lo contrario. Es lo contrario. En cierta ocasión, un pastor en su iglesia, había un matrimonio. Y este matrimonio andaba bien activo, bien activo. Y un día le dice el pastor al matrimonio, los veo que andan bien activos en todo esto y ustedes ya son miembros de la iglesia. Y le dice el hermano, le dice, no, ¿y por qué no se han unido a la membresía? Y le dice, y se queda viendo el esposo con la esposa y voltean a ver al cielo y le dicen, nosotros somos miembros de allá. ¿De dónde? De la iglesia invisible. De la iglesia invisible. Oh, le dijo el pastor, qué bueno, le dijo. Y es la verdad. Hay muchos cristianos que se hacen invisibles los domingos, los miércoles, los días de oración, los días de enseñanza. Se hacen invisibles. No están invisibles en su servicio. Y yo le voy a decir algo, los pastores queremos que las familias se hagan visibles aquí en la tierra. Porque si son invisibles, ¿de qué les sirve a uno? No lo bendicen en ninguna forma. La iglesia tiene que hacerse visible. Y cuando digo iglesia, estoy hablando de la persona individual. Que venimos y nos unimos a Cristo. Estamos formando el cuerpo de Cristo. No se puede echar mano de alguien que es invisible. Pero sí se puede echar mano de alguien que es visible. Y tenemos que ser visibles para llevar el evangelio de Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? La iglesia se tiene que exhibir. Tiene que exhibir. Así como se exhibe la conducta o el caminar de la persona. Usted conoce a una persona estudiada en la forma como habla, en la forma como se comporta. Así damos a conocer si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Es la conducta de la cual tenemos que hablar en este día, que se trata de la nueva persona o del hombre nuevo o de la mujer nueva, como usted le quiera llamar. Todo lo que sigue en estos versos es para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque el Espíritu Santo, escuche bien, va a hablar a nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que habla. Y es muy necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón. Bueno, entramos en la exhibición del hombre nuevo. Aquí vamos a encontrar algunos mandamientos. Verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. La palabra pues es conectiva,
es una palabra de transición que quiere decir en vista de todo lo que Dios ha hecho por el creyente. Eso es lo que quiere decir esa palabra, pues, como la agarra el apóstol Pablo. ¿Habrá hecho algo Dios en su vida? Y el apóstol Pablo lo detalló allí. ¿Qué ha hecho Dios en nuestras vidas? Que hasta tuvo que venir a este mundo a humillarse, a hacerse hombre y llegar a la cruz, dar su vida, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él vino a darnos vida con su muerte. Él perdonó todos nuestros pecados. Aquí Pablo es un prisionero en el Señor. ¿Por qué estaba preso Pablo? Pues él estaba preso por causa de su vocación. Dios lo había llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Es la vocación. El Señor Jesús lo había llamado a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Estaba sentado en lugares celestiales? Sí lo estaba. Pero aquí lo vemos sentado en medio de una cárcel. Estaba preso por predicar el evangelio. Y gracias a estas cartas, escuche, nosotros podemos estar aquí disfrutando en esta mañana. ¿Y por qué las escribió? Para que nosotros aprendiéramos. Estaba preso. ¿Alguien de acá ha estado preso algún día? ¿No? Todos tenemos alitas de edad de angelitos. Pues qué bueno, hermano. Luego el apóstol dijo: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Este verbo, rogar, es la misma palabra que encontramos en Romanos 12:1. Los ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, gratos, agradables a Dios. Os ruego. Imagínese usted, no es un mandamiento esto, es algo que salió del apóstol Pablo, del corazón del apóstol Pablo, para ver si podía persuadir no solo a los que les escribió esta carta, sino a los creyentes de hoy en día. Y lo estaba haciendo. Esta palabra rogar viene de el amor. Del amor. Él amaba a las almas. Después que las buscaba para quitarles la vida, lo vemos aquí dando un fruto, el primer fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Cómo caminamos en este mundo, hermanos? Iglesia, ¿cómo andamos en este mundo? Así es de que esto ya es una acción de nuestro corazón, ¿verdad? Tenemos que vivir como es digno de la vocación o llamamiento que hemos recibido. O sea que tenemos que vivir en un nivel de acorde como Cristo quiere que nosotros vivamos. Que nosotros vivamos. Pastores, es cosa difícil. Es difícil. Pero para Dios no hay nada imposible. Tenemos el Espíritu Santo que nos ha dejado Dios. Esta carne solo le gusta cosas bien raras. ¿Qué no nos gusta? ¿Quién no quisiera estar en la playa con este calor, verdad? ¿Quién no quisiera andar vacacionando? Y escuchen, no es malo ir a dar sus vacaciones. ¿Pero qué? ¿No hubiéramos preferido mejor quedarnos en una pool o estar en un río o andar en otro lugar, que en vez de estar sentados acá?
Era bienaventurado aquel que escucha la palabra de Dios. Es algo bien interesante todo esto, hermano. Tenemos que vivir de acuerdo al llamado que tenemos, en un nivel de posición que tenemos en Cristo. Escuche, ¿cuál es su llamado? ¿Cuál es su posición en Cristo? Nos llamaron para formar el cuerpo de Cristo. No somos cualquier cosa. Formamos el cuerpo de Cristo. Nos buscaron en el mundo, nos encontró Dios allá, el Padre, nos trajo a Cristo y ahora formamos parte de su cuerpo, de la iglesia de Cristo. Entonces, está el llamado y está la posición. Está la posición. Eso es bien interesante, amado. Dice el libro de Filipenses 1:27, Pablo dijo: solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La unidad es muy importante. La unidad es muy importante. La iglesia tiene que estar unida. El cuerpo no está dividido. El cuerpo está unido. ¿Verdad que no está despegada esta mano del cuerpo? Ni esta orejita, ¿verdad que es pequeñita? No está. Todo el cuerpo está unido. Y yo no me puedo pegar con este brazo acá, porque me va a doler, le va a doler el otro. Me va a doler. Entonces, este cuerpo se cuida él solo. Así tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo Jesús. Estar unidos, porque cuando uno no está unido, desbarata. Es barata. Colosenses 1:10, lo leímos. Así podréis andar como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Libro de Colosenses, 2:10, Pablo puso su vida como un ejemplo de cómo él andaba acá, de cómo era su conducta. Vosotros sois testigos, dice, y Dios también, de cuán santa y justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Imagínense, él se puso allí. Ustedes conocen mi conducta, cómo me he conducido acá, le dijo a los creyentes. Dios es testigo. Wow. Para poner a Dios de testigo era porque Pablo sí practicaba lo que predicaba. Ya. Dios es testigo y ustedes también. Por eso Él ruega que los creyentes caminemos de esa misma manera. ¿Cómo nos exhibimos en este mundo? ¿Cómo representamos nosotros a Cristo? Libro de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en la luz quiere decir vivir a la luz de la palabra de Dios. Por eso la palabra es la que nos ayuda. Cuando leemos la palabra de Dios, allí nos ilumina, allí nos dice cómo nosotros andamos caminando. Acá. ¿Cuántos tienen Biblias en sus casas? Todos, ¿verdad? Un consejo, léala. Léala.
no la tenga allí nada más solo por tenerla. Lea la palabra de Dios y se va a dar cuenta de que Dios le va a revelar a través de esa lectura muchas cosas que no sabe. Así es de que si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir a la luz de su palabra. Pablo estaba expresando sus ruegos y dice el verso 2 y 3 del capítulo 4. Da el consejo de cómo tenían que vivir bajo esa administración de la gracia. Dice, ¿cómo tenemos que vivir? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra vínculo quiere decir estar atado, amarrado, estar unido a otra persona. Estar atado, amarrado, estar unido a otra persona. ¿Y de qué persona estamos hablando aquí? Estamos hablando de Cristo Jesús. Estamos hablando de Cristo Jesús. En otras palabras, estar unidos a Cristo Jesús, quien nos da la paz. ¿Y cómo tenemos que hacer? Con toda humildad. La humildad, mostrar frutos de la humildad, no es tan fácil. Ya que en la humildad, en ese verso, se amarra la mansedumbre y la benevolencia. Se amarran en un solo verso, que es la humildad. Yo pregunto, ¿cuántas personas humildes hay acá? Todos levantamos la mano, ¿verdad? Pero dar ese fruto es del Espíritu Santo. Como lo dice Gálatas 5:22. Fruto de la humildad. A veces da miedo hablar de la humildad. Y la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, solo da dos personajes, de las cuales habló que eran mansos. En el Antiguo Testamento fue Moisés y en el Nuevo Testamento Cristo Jesús. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay personas que usted no les puede decir nada porque, wow, le dicen otras cosas. Eso no es humildad. Y la humildad consiste en soportar y escuchar a personas, escuche bien, que a lo mejor le van a decir algo que no le agrada. En eso consiste la humildad. En tener paciencia, en oírlos. Humildad también quiere decir una mente que no es altiva. Pablo predicaba la palabra con humildad. El orgullo nos baja del trono de Dios. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es de que aquí usted sabe con quiénes vive Dios. ¿Con quiénes? ¿Verdad que estos requisitos no son tan fáciles? Pero allí los dejó el apóstol Pablo. ¿Cómo tiene que vivir el hombre nuevo? La nueva persona en Cristo Jesús. La humildad es una insignia de las virtudes cristianas. Filipenses 2:3.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mateo 11:29, llevad mi yugo y sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hablando el Señor Jesucristo. Muchas personas hoy en día son reconocidas por su orgullo. En cierta ocasión, en un seminario, una iglesia muy grande, a lo mejor usted ya ha oído esta anécdota. Estaba un joven que lo invitaron a predicar a una iglesia muy grande. Y este joven se había graduado, había pasado los exámenes y todo, y se consideraba un buen predicador. Un buen predicador. Y lo eligieron para que fuera a compartir la palabra a otro lugar. Y él se enorgulleció tanto de que lo habían elegido a él. Y hasta había él memorizado su mensaje y todo, y pues fue al lugar. Y cuando llega, ve el montón de personas allí, y después lo presentan, y llega él seguro de lo que iba a hacer. Y subió, y cuando llega al púlpito, agarra el micrófono, comienzan a temblarle los pies. No podía hablar. A como pudo, terminó el tiempo que le habían dado. El mensaje que se había memorizado se le fue. Y una ancianita lo estaba viendo. Y cuando se baja, él se bajó bien humildito de arriba. La viejita perdón esa palabra, la ancianita se le acerca, ¿verdad? Y le dice, jovencito, le dijo, yo quiero decirle algo. Y que, dígame, si usted, le dijo, se hubiera subido, así como se ha bajado, hubiera bajado así como subió, así como bajó. En otras palabras le dijo, si usted hubiera subido con humildad, hubiera bajado victorioso en dar el mensaje. Pero ese joven se enorgulleció tanto porque dijo que él se había preparado en un seminario y pues que lo habían escogido habiendo tantas personas allí. La verdad es que nos podemos equivocar, hermano. Pero en esta lista se incluye también la paciencia, que es la capacidad para obedecer y soportar algo sin alterarse. Es otro fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5:22. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Colosenses 3:17 dice, completa esta frase, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Wow. Esto es profundo, hermano. Esto es profundo. Porque hay personas que a alguien les hizo algún daño y aunque pasan en las iglesias, no han podido perdonar. No han podido perdonar. Y aquí nos manda que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Si yo le he dañado a usted, usted tiene que perdonarme a mí. Y si usted no me perdona, el problema es suyo. Porque un día va a estar frente a Dios. Y tal vez va a ir seguro de mi salvación y todo. Y de repente, tú no pudiste perdonar a alguien que te ofendió. Sea el daño que le hayan hecho, usted tiene que soltar ese perdón. De lo contrario, eso le va a impedir crecer en Cristo Jesús.
le va a impedir el crecimiento. Así como Cristo nos perdonó, así nosotros tenemos que soltar ese perdón. ¿Será que entre todos aquí nos habremos ofendido alguno? Nos ofendemos. Pero como conocemos la palabra de Dios, pero es rapidito: hermano, te ofendí, perdóname. Hermana, te ofendí, perdóname. Así tiene que ser la iglesia, hermano. Aquí no hay espacio para el orgullo. El Señor Jesús también pidió, finalmente nos exhorta diciendo: procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor oró por esto en Juan 17:21, imagínense: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, también ellos que sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense Dios colocándonos en Él, a ser uno. Hermano, cuando vemos todo esto de lo que habla el libro de Efesios, dígame, ¿cómo nos quedamos nosotros? Si Dios fue el que dio iniciativa a todo esto, ¿a dónde nos ha colocado? A ser uno con el Padre y el Hijo. Pero humanamente nosotros no podemos armar unidad. ¿Sabe quién nos ayuda a mantener unidad? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos esa relación con el Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos demostrar esos frutos? ¿Cómo podremos nosotros demostrar esos frutos? Necesitamos esa comunión con el Espíritu Santo. No tenemos que dejarlo pasar por alto. Para eso nos lo dieron. Nosotros humanamente mejor desbaratamos. Es el Espíritu Santo, imagínense, digo el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu, el mismo Espíritu. Todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Nos dio su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Está trabajando. Y Él no se va a detener, porque Él va a hacer lo que Dios va a hacer con nosotros. Él quiere formar a Cristo en nosotros. ¿Se acuerda de la predestinación? ¿Para qué nos predestinó Dios? Para que fuéramos semejantes a su Hijo Jesucristo. Wow. Para que fuéramos de esa manera. Bueno, ahora el apóstol Pablo mencionó 7 elementos que hacen esta unidad, componen esta unidad. Del 4 al 6, ya vamos a ir concluyendo. Dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Veamos esto. Primero, un solo cuerpo. Aquí se refiere al número total de creyentes desde el día del Pentecostés hasta el día que Cristo venga por su iglesia. Porque faltan más que van a venir a Cristo Jesús. Faltan más. 2, un solo espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que bautiza a cada creyente en el cuerpo de Cristo. Le digo, ya leímos lo que dijo Pablo en 1 Corintios, que en Él fuimos nosotros bautizados. No está hablando del bautismo en agua. El verdadero bautismo
Es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve que Juan el Bautista estaba bautizando, que llegaba la gente, vengan pues y los bautizo, verá, para perdón de pecados, verá. Allí estaba bautizando. Yo ciertamente os bautizo en agua, dijo Juan, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo. Ese es el verdadero bautismo. Y eso lo tenemos. Desde que venimos a Cristo, nos dio de beber de su Espíritu. No somos cualquier cosa, hermano. Así es de que Él es el que bautiza a cada creyente. Y la obra del Espíritu Santo consiste en unir a los creyentes en Cristo. Nosotros humanamente somos bien raros. Sin Dios somos bien raros. ¿Qué es lo que nos hace estar medio unidos? El Espíritu. Es el Espíritu Santo. Porque si estuviéramos unidos totalmente, el mover de la iglesia actual fuera como la iglesia del principio. Así fuera el mover, como la iglesia del principio. Así es de que a cada creyente aquí se le pide que conserve la unidad. 3, una misma esperanza de vuestra vocación. Esta palabra, inspiración, con que Dios llama, el llamamiento se refiere a la meta, al objetivo colocado frente a todos los creyentes. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Cuál es la esperanza? Va a aparecer Cristo. Un día Él va a recorrer las cortinas de los cielos, va a sacar su forma, su cara, su presencia, todo su majestad. Y Él viene a traer la iglesia. Esa es nuestra esperanza. Que Él viene por su iglesia. Y nosotros formamos la iglesia. No vaya a creer que Él va a venir a llevarse este edificio. Está feo. La iglesia está hablando de usted. Está hablando de mí. Nuestra esperanza tiene que estar firme. Creyendo en todo eso. El libro de Tito 2:13 dice, hablando de la esperanza, bienaventurada esperanza. ¿Qué es su esperanza, hermano? ¿Está creyendo en la venida de Cristo por su iglesia? Esa tiene que ser. Estar todos los días pendiente, en las noches pendientes. Nos dormimos con Cristo, nos despertamos con Cristo. Salimos al trabajo con Cristo, regresamos con Cristo. Es el nuevo caminar del creyente. No sacar, verá, palabrotas de aquellas que decíamos antes. Un cristiano no puede andar de esa forma, porque es una nueva criatura en Cristo Jesús. Una nueva criatura. 4, un solo Señor. Usted no puede tener dos señores. Jesucristo es el Señor. Él es el que enseñorea sobre todos los creyentes, sobre todo el universo, sobre todo lo creado. 5, una sola fe. Aquí se refiere al cuerpo de la verdad, que es Cristo también. Por la fe venimos a Cristo. Y esa fe nos la dio el Padre. Ahora somos salvos. Y esa fe se tiene que mantener viva. ¿Cómo se mantiene viva? Escuchando la palabra de Dios. Todos los días. Todos los días.
6. Un solo bautismo. Aquí volvemos a lo mismo, se refiere al bautismo del Espíritu Santo. Al bautismo del Espíritu Santo, que ese es el verdadero bautismo. 7. Un solo Dios y Padre de todos. Se refiere a la paternidad de Dios a los creyentes. ¿Me ayuda, Raymond? Un solo Padre. A lo mejor usted no tiene padre, o a lo mejor no conoció a su padre, pero tiene a Dios como Padre. Eso es lo más importante. Hay personas que lloran y dicen: mi papá me abandonó, no sé qué pasó, y se sienten, están acorralados allí en una jaula y no pueden salir de allí. ¿Saben por qué no pueden salir? Porque no han leído la palabra, no se han dado cuenta que tiene un Padre celestial que es sobre todo y los ama. El salmista dijo: aunque tu padre y tu madre te dejaran, yo con todo te levantaré. Pero a veces el enemigo nos quiere cerrar en un círculo y no dejarnos salir de ahí, hacernos sentir mal todo el tiempo. Teniendo un Dios tan grande, tan poderoso. Él es nuestro Padre, hermano. En la iglesia no puede haber diferencia. Tanto Robert como yo somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Porque tenemos el mismo Padre. Nadie puede ver de más altura, hablando de posición. De tamaño, pues sí pueden haber, ¿verdad? Pero hablando de posición, nadie puede creerse más que otro. Hemos sido lavados con la misma sangre. Tenemos el mismo Espíritu Santo. Porque yo me voy a creer más que usted porque estoy aquí arriba. No, de ninguna manera. Tanto el que está aquí arriba como el que anda mapeando somos iguales. Somos iguales. Un solo Dios y Padre de todos. Esta es la paternidad de Dios a los creyentes. El carácter de hijos solo se recibe a través de recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Él nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios. ¿Por qué entonces no vamos a amarlo? ¿Por qué entonces no vamos a anhelarlo? ¿Por qué van a haber otras cosas primarias en mi corazón cuando la palabra de Dios manda de que Dios tiene que ser primero? ¿Por qué voy a ser diferente al llamado de Dios? Póngase de pie. Si somos hombres nuevos de Dios, el mundo tiene que notarlo. El mundo tiene que notarlo. Que usted es una nueva persona. Y como nueva persona, está hablando de una nueva creación. Y como nueva creación, usted y yo vamos a ocupar un lugar nuevo que Él ha ido a hacer para poner esa nueva creación. El mundo nuevo que viene. Esto va a pasar. Esto va a pasar. No sabemos cuándo, pero todo esto va a pasar. Preparémonos para lo nuevo que viene. ¿Qué tal de allí donde está? Cierra sus ojos.
Pídale ayuda al Espíritu Santo. Él está para ayudarnos. Sí, Jesús. Si usted necesita ayuda en uno de estos detalles de los cuales hemos hablado en este día, solo dígale: Señor, ayúdame. No hay humildad en mí, ayúdame. Hay orgullo, desbarátalo. No puedo ser uno con mis hermanos, ayúdame. No hay mansedumbre en su vida, pídale ayuda. Él nos ha hablado en todos estos detalles. Y ahora Él está dispuesto a ayudarnos. Señor, tú conoces nuestros corazones. Estamos necesitados, Señor, de tu ayuda. Espíritu Santo, tú estás, Señor, en nosotros. Remueve, Señor, todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Queremos, Señor, estar unidos a tu cuerpo. Unidos, Señor, como hermanos. Reconociendo que tenemos un mismo Padre y un mismo Dios. Espíritu Santo, solo tú nos puedes ayudar. Levante sus manos al cielo y hable con Él unos 5 minutitos más. Ministra cada corazón, Señor, ya que tú eres capaz, Señor, de poder penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Si hay corazones que no pueden perdonar, Señor, arranca eso de sus corazones, que sean libres totalmente, Señor, para que puedan disfrutar, Señor, del Evangelio. Puedan disfrutar, Señor, de estas promesas tan grandes espirituales. Libera, Señor, corazones en esta mañana, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Tú sabes la necesidad que hay, Señor, en cada uno. Que tú te glorifiques, que tú te manifiestes, Señor. Y que conviertas el pasado, Señor, en el presente. Que tú viniste, Señor, a perdonar todos nuestros pecados, Señor. Y así tenemos nosotros que perdonar a quienes nos ofenden. Amado Dios, en el nombre de Jesús, trae libertad, Señor, a cada corazón de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre.